en cosas de D&D Ajá. que dicen, es que viene un güey y quiere ser un robot y tengo que hacerle steampunk. Ajá. Entonces ya contigo es más así como de, ¿no? O sea, Es más sencillo, se presta mejor. Bueno, eso está bien. Ya vamos, para que lo vean cuando lo terminen, porque empecé a grabar y no te dije. Sí, Véanlo. sí me di cuenta. Véanlo, perros. O bueno, tal vez esto no lo ponga al inicio. No sé, de repente me da por poner otras cosas al inicio, solo el intro, no sé. De repente, depende de cómo esté el Rafa editor. ¿Cómo lo encuentres? Ajá. Así, de repente, tengo hueva, no, vamos a cortar esto. Hoy va a ser Squashito Pridesco. Porque es de Pride. El siguiente podcast ha sido pagado por Historias del Wrestling. Hola, sean bienvenidos a Historias del Wrestling, el podcast donde un fan de las luchas como yo le contaré a Chris y a ustedes historias curiosas, tristes que les harán enojar, reflexionar, reír y ver de manera diferente el mundo del wrestling, lucha libre, pro wrestling, como les guste llamar a este entretenimiento deportivo. Chris, ¿cómo estás? Muy bien, de maravilla. Muy bien. Como el otro día que nos vimos, igual. Sí, igual, yo Ajá. con mi misma playera y todo. Ajá. Sí, exacto. Donde dijimos cosas no legales. Bueno, de hecho, va a ir antes del que grabamos ese día, hace mucho. Entonces, claro. Bueno, ya sí. verán cómo estábamos en Ajá. aquel entonces. Sí, donde hicimos cosas raras. Pero bueno, va a ser un squashito, te digo, squashito con tintes de Pride. Porque estamos en el mes del Pride. Aunque ya lo voy a subir algo tarde, tal vez. El Pride se va a acabar cuando lo suba. No te preocupes, lo van a trazar por el mundial. Ándale. Fifes. No mames, gracias, Fifes. No, ya lo dije, no puedo decirlo si no tengo los derechos. No, ya está Daniel Reyes, que ya ahorita va a venir Infantino, el presidente de esa asociación de fútbol. Vas a tener que censurarlo. Va a venir el INPI porque hablamos del torneo internacional de balompié, el cual se está siendo celebrado en los países que conforman el Tratado de Libre Comercio, o el CUM. Canadá, United States and México. En México. Pero bueno. La región del CUM. La región del CUM. Bueno, comenzamos nuestra historia en 1914, en Texas. Nace Sterling Blake Davis, quien decidió hacer la lucha libre su profesión. Esto a finales de los años 40, pero él le dio un enfoque distinto a su personaje. Normalmente los luchadores, más en esa época, debían de tener un aspecto rudo, intimidante y sobre todo serio. Lo más serio que se podía en un deporte como la lucha libre. Decidió llamarse Gardenia Davis, un luchador que llevaba atuendos coloridos y despampanantes. Regalaba flores a los espectadores en la arena y era muy vanidoso. Ok. Me está gustando hasta ahora. Sterling, sin saberlo, creó un tipo de personaje que se usaría demasiado, más que nada en México: los luchadores exóticos. Claro. De hecho, se considera el primer luchador exótico de la historia. Maravilloso. Pero él no duraría mucho con el personaje, ya que se lo vendió al protagonista de este episodio, George Wagner. George, o George como lo llamaré ahora, nació en 1915 en Nebraska. De igual manera que Sterling, decidió ser luchador en la misma época. Sterling, te digo, no creía que el personaje pudiera funcionar fuera de México, por lo que se lo vendió a George. George vio una oportunidad y decidió tomarla, y eso resultó en una de las más grandes revoluciones del wrestling. Muy bien. Ok, y es un personaje antiguo. Sí. O sea, nació antes de la Primera Guerra. Ajá. Muy bien, vamos viendo. Sí. En un punto llegó a ser tan conocido que gente como el boxeador Muhammad Ali hablaba de él. Pero, ¿cómo hizo eso? Pues vamos a verlo. Al inicio de su carrera hacía lo que cualquier luchador en esa época hacía. Entraba, mostraba su físico, luchaba y listo.
Pues George no haría eso. Él entraría con un mayordomo, caminaba lentamente para que la gente viera su vanidez. Veía con disgusto a los aficionados y siempre llevaba flores y a veces las lanzaba al público. En un deporte de machos. Comprendo. Pero antes de entrar al ring le pedía a su mayordomo que pusiera una alfombra para poder pararse ahí antes de luchar. Perrita. Y que llenaran su esquina con perfume. Chanel número 10. Perrita me salió. Sí. Los hombres del público lo odiaban. Porque, en sus palabras, le quitaba la masculinidad a la lucha libre. En varios combates, antes de empezar, le pedía incluso a su mayordomo que rociara de perfume a sus oponentes. Sí. Es un... El disruptor. Ajá, Disruptor. Está haciendo lo que le venga en gana. Sí. También se daba su tiempo para quitarse su atuendo, que era una capa larga. Y como se arreglaba su cabello antes de la pelea, pedía que le quitaran los sujetadores. Cosas que, como te digo, tomaban su tiempo. Y la gente, más que nada los hombres, que eran el 95% de las personas que iban a sus funciones, hacía que se hartaran y lo odiaran. Más que nada el 95% del público. Sí. Le decían, ya cómete la maldita naranja. Sí, no, lo van a entender el próximo episodio. Creo que pues está cabrón, güey, porque encima de hacer el acto de mariposón, Ajá. se regodeaba en él, ¿no? O sea, Sí, o sea, lo tomó, lo abrazó. O sea... y te voy a obligar a que lo veas por Ajá. los próximos 10 minutos. Sí, y te voy a obligar que lo veas por los próximos 5 minutos y mi lucha dura 10. Entonces vas a ver 15 minutos de mí. Y probablemente otros 5 mientras salgo del ring. Joder. Sí. George no solo era un buen personaje, también era bueno en el ring. Uh-huh. Más en esa época donde el llaveo y contra llaveo era lo más representativo. Pero no tenía problemas en usar un poco más las cuerdas, no tanto lances porque ahí no había lances, pero pues sí, o sea, podía usar las cuerdas, todo eso. O sea, no solo era llaveo y contra llaveo. Así como su odio entre los hombres creció, su fama y popularidad también, siendo más conocido en todos los territorios. Todos querían tenerlo en sus funciones y al igual, y lugar al que iba era el lugar que lo llenaba. No sé si te acuerdas que en un episodio expliqué que antes la lucha libre se manejaba por territorios y Uh-huh. todos eran pertenecientes a la NWA o la Alianza Nacional de Wrestling. Pues él era de los luchadores que todos querían. Uh-huh. Pero ahí no acabó la revolución de George, ya que antes los luchadores salían sin más. Mira, salían, ya, caminaban, saludaban, ignoraban a todos y eran rudos. Uh-huh. Con el único ruido que había era el de los fanáticos, algo Uh-huh. muy insípido. Pues George decidió entrar con música, con la obra de Edward Elgar Pomp and Circumstance. Pompa y circunstancia. Muy bien, ¿Sí? muy bien. ¿Este hombre tenía algún entrenamiento teatral o algún trasfondo? Sí, fue actor. Sí, Claro, fue sí, actor. sí. Sí. Siendo, como te digo, pionero en entrar con una canción al ring. Fue el primer luchador en la historia con entrar con música al ring. ¿Ok? Uh-huh. La influencia de George se expandió por todo Estados Unidos, incluso fuera de la lucha. Como te digo, Muhammad Ali habló de él, diciendo que fue un gran exponente, ya que cuando George hablaba, él decía que él era el mejor, que nadie lo podía vencer, que la persona que le moviera un mechón de su pelo debía morir, porque nadie podía hacerlo. Comprendo. Que la gente lo odiaba, pero llenaba las arenas de Las Vegas, Nueva York y Los Ángeles, porque obviamente si perdía, todos querían ver que perdía.
Cosa que rara vez Ajá. pasaba, porque ¿cómo vas a hacerlo perder muchas veces? Ajá. Pero en donde fue más popular fue en Nueva York, ya que, aunque en Los Ángeles ganó el título mundial, en Capital Wrestling Corporation de Jess McMahon, el abuelo de Vince, Ujú. pudo ver el punto máximo de su carrera, donde llegó a ganar el 50% del boletaje del Madison Square Garden, ganando más de $100,000 al año en esa época, siendo de los deportistas que más ganaban dinero. Un Claro. luchador. ¿Quién lo diría? Ajá. George, aunque no era homosexual y tampoco era rubio natural, era un personaje que rompió una barrera, ya que varios luchadores homosexuales hoy en la época son exóticos. Ujú. Lamentablemente George no pudo ver el punto máximo de lo que creó, ya que el 26 de diciembre de 1963, con solo 48 años, Georgius George Wagner falleció en Los Ángeles después de un infarto. Chale. No vio los 70, los 80, los 90, Ajá. o sea, el punto máximo de los luchadores exóticos es en los 90. Ok. ¿Sí? Entonces él no pudo ver todo eso. WWE decidió inducirlo en su Salón de la Fama en el año 2010, donde en el discurso de inducción su esposa habló de él y lo honrados que están que su legado no fue olvidado. Y de hecho nunca fue olvidado, ya que el legado de George sigue hasta nuestros días, ya que fue inspiración para varios luchadores como Ric Flair, quien revivió esa vanidad y elegancia en los 80, pero ya sin ser algo exótico, ser algo más vanidoso y serio. También se vio un gran auge exótico en México, ya que aquí fue llevado más allá, ya que no solo era algo vanidoso, fue algo que se transformó incluso en que varios transvestis fueran luchadores exóticos. Comprendo. Uh-huh. Ellos salían vestidos como normalmente lo harían las luchadoras y pues se agarraban a besos con el público, la gente no los... Wow. Y sí, o sea, y al principio, o sea, ya llegó un punto donde la gente dice, a huevo, que me bese Pimpinela. Wow. Sí. Y ya casi siempre se enfocan más en la lucha menos seria. No llegan a la comedia, pero ya es un poco no tan seria. Pero eso no significa que den un buen espectáculo. Ya quitando un poco el lado exótico, de igual manera hay luchadores de la comunidad LGBT+ en todo el mundo, siendo eso parte de su personaje, como el luchador Effy, o siendo uno de los luchadores técnicos más importantes en la actualidad, como Zack Sabre Jr., que también es parte de la comunidad. Nice. En la actualidad hay luchadores exóticos muy populares. Uno de los más populares ahora es Pimpinela Escarlata, quien se ganó el corazón de México desde hace ya mucho tiempo, saliendo con música de Celia Cruz y todo, pero ahora se está ganando el corazón de los estadounidenses, ya que con la compra de AAA pueden ver el producto más accesible. Ujú. Y pues ahí ven lo que hace Pimpi. De igual forma, en el fin de semana de WrestleMania se da lo que se llama The Collective de la promoción GCW, donde de igual manera el luchador homosexual Effy tiene un evento donde solo lucha gente de la comunidad LGBT, que se llama Effy's Big Gay Brunch. Qué bonito. Es como un brunch, pero nos agarramos a putazos. Se da a mediodía del sábado. Ajá. Se da a mediodía del sábado y puras luchas. Las luchas que pasan son de luchadores LGBT. Comprendo. Eso es lo más bonito de todo. Genial. Ajá. Que este evento no sabremos cuándo será el año siguiente, ya que WWE decidió hacer WrestleMania en Arabia el próximo año y pues ahí no puede ir nadie de la comunidad. Oh, chale. Sí. Ups. Pero bueno, tal vez te estés preguntando, ¿qué pasó con Sterling? Ujú. Pues él fue noticia nacional mucho tiempo después,
ya que su hijo fue detenido en México contrabandeando cocaína y enviado a la cárcel municipal de Piedras Negras. Oh. Sterling contrató a 2 personas para que hicieran una fuga del penal, Oh. cosa que lo lograron. Oh. Oh. Conocido como la fuga de Piedras Negras. Madre eso. Pero si quieren escuchar más de esa historia, vean el episodio 12 de El Dollop, donde hablan más de eso. De hecho, escuchando ese episodio, pude escuchar el inicio y fue la inspiración para hacer este episodio bonito. Correcto. Sí, pero bueno, Chris, esta fue la historia de Georgius George y la comunidad LGBT en el wrestling. ¿Qué te pareció esta historia? Muy bonito. Sí, creo que después de tantas historias de abuso y acoso, esto es muy bonito. Uh-huh. ¿Sabes? Da miedo ser parte de la comunidad, ¿sabes? Sí. Y da miedo. Esto es algo de lo que no hablo mucho, pero bueno, yo quiero escribir, ¿no? Yo quiero ser una persona visible. Y hago mucho masking. Yo enmascaro mucho. Yo soy LGBT. Para las personas que no lo sepan, que no hayan visto el especial de fin de año. Ah, sí, véanlo. Vayan a verlo para tener un poco más de contexto. Pero yo soy LGBT, ¿no? Y ¿No eres Chris? Ah, perdón. es este chiste de papá soy gay. Gay soy Carlos, ¿sabes? No, sí. Soy una persona no binaria. Y da miedo, ¿no? Como presentarme de la forma en la que lo haría en un espacio más seguro, ¿no? Uh-huh. Y creo que es muy alentador ver que, no sé si era o no era LGBT George, pero pensar que pudo tener esta persona, este personaje y ser uno de los atletas mejor pagados es como alentador, ¿no? O sea, en los 50, sí. En los 40, no sé qué. Fue muy como, transgresor, ajá. O sea, sí, él no era homosexual, él tuvo 2 esposas de hecho, pero 2 tapaderas muy buenas. bueno, o sea, hasta Bueno, donde no se sabemos, sabe. no sabemos. Hasta donde se sabe él no era, pero fue muy importante. Uh-huh. Fue muy importante y eso te digo, abrió muchas barreras, rompió barreras y él creo que sin saberlo rompió muchas barreras porque ahorita ya te digo, hay un evento donde hay puro luchador de la comunidad, entonces creo que eso es... En esos tiempos había lugares del primer mundo donde era ilegal ser gay, ¿sabes? Entonces... Ajá. O que era una enfermedad mental. Ajá. Digo, todavía hay lugares donde Todavía, no puedes... Todavía hay lugares donde ser. es ilegal, pero ya no es tanto en el primer mundo, ¿no? Sí. Regiones en África o en Asia. Bueno, sí. Uh-huh. Y está chido pues sí, o sea, creo que es lo mejor que pues el wrestling abre muchas puertas. Uh-huh. O sea, y sí, o sea, te digo, uno de los mejores luchadores, Zack Sabre Jr. es muy técnico, es un luchador muy bueno. O sea, es parte de la comunidad y uh-huh. Si tú lo ves en el ring, no muestra eso en su personaje, pero pues lo sabes y a la gente no le importa. Ajá, o sea, es lo más importante. Creo que a la gente no le deben importar, o sea, y dejarlos. O sea, sí. Si me dejas, ya se está alargando el squash, jaja. Sí. Pero, sí. Sí, ¿no? O sea, me gustaría contar como mi experiencia yendo a mi primer Pride. Ajá, sí, claro. Era la primera vez que yo salía a la calle vestido de mujer, ¿no? Uh-huh. Y era aterrador. Iba en el camión y estaba escondiéndome mi cara porque no quería que me viera nadie, ¿no? Y es como de que ni siquiera porque era el día de la marcha, o sea, uh-huh. me quitaba ese miedo, ¿no? Y iba sola, entonces la mayor parte de la marcha estuve sola y como que tuve esa sensación durante un rato más. Y no fue hasta casi en la noche cuando me lo empecé como que a sacudir un poco. Ajá.
Y en el camino de regreso volví a regresar en camión, pero esta vez eran puros gays, ¿sabes? Puros cochis, pura gente de la comunidad. Y fue bonito como sentirme como que segura en ese espacio y entender por qué se llama orgullo, por qué se celebra el orgullo, ¿no? Ajá. Y es como de, güey, es que la vergüenza y el miedo es algo que paraliza mucho, ¿no? Y es lo que aplasta tu persona y te hace sentir miserable en este mundo siendo una persona LGBT, ¿no? Y es muy importante, o sea, vivir con orgullo porque es la única forma de combatirlo, ¿no? Es salir afuera y sentir orgullo de la persona que eres, ¿no? Sí. Y yo soy una persona pues muy budista, ¿no? Entonces como que no me gusta tanto refugiarme en el orgullo, pero al final me doy cuenta de que es importante, ¿no? Y no es al azar, o sea, no es la conmemoración de la identidad gay, ¿no? O sea, este es el día del orgullo, ¿no? Y es necesario porque pues es la forma en la que podemos tomar un espacio en el mundo y hacerlo seguro, de cierta forma. Sí. Pero bueno, gracias por este regalo inadvertido de podcast. De podcast. Ajá. Sí, no, fíjate, esta historia pues la hice porque pues te digo, es el mes de Pride y decidí un poco hablar de eso, así que pues aquí lo tienes, Chris, aquí lo tiene gente. Feliz Pride a todos. Feliz. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el TikTok del podcast, Historias del Wrestling Pod. ¿A ti dónde te podemos seguir, Chris? Estoy en Instagram y en TikTok como chris.nerit, Chris con CH, Nerit con Nerit. con N. Ajá, con N. A mí me pueden seguir en Instagram como rafael.bhdz.hwp. ¿Y cuál es la moraleja del día de hoy, querido Chris? No sé, ¿cuál es la moraleja? Que el amor es amor, sea como sea, y que no sean unos imbéciles. Así es.